Si eres de los que no te lavas las manos antes de comer, no desinfectas tus alimentos o te encanta andar despreocupado por estos temas y usas como pretexto decir que estás haciendo anticuerpos, pues te tengo una noticia, seguramente tienes amigas. Pero no se preocupen, ni se despeguen de sus pantallas porque hoy hablaremos todo acerca de este tema. Esto es Sanando Dudas, comenzamos. Comenzamos en Sanando Dudas, una emisión más. Recuerden mandar sus mensajitos al 22 92 86 90 71. Es un gusto estar con nosotros y con ustedes en una emisión más. El día de hoy vamos a hablar acerca de amebiasis intestinal y tenemos a nuestro doctor favorito, nuestro doctor de cabecera, como invitado especial el día de hoy para hablarnos todo acerca de este tema, nuestro querido doctor Rafa Aguilar, mi querido pediatra. ¿Cómo estamos, mi querido Rafa? Nosotros felices de tenerte completamente para sanar las dudas de nuestro programa de hoy. Hola, Cristín, ¿cómo estás? Muy pues bueno, bien, a resolver las dudas acerca de este tema que creo que actualmente hay mucha duda acerca de cuándo desparasitar, cuándo no desparasitar y qué hacer en estos casos de tener, en este caso, este padecimiento. Así es. Cuéntanos, ahora sí que para introducirnos en este tema, ¿qué es la amebiasis? La amebiasis intestinal es una enfermedad, es un padecimiento causado por un protozoario, es decir, por un parásito, el cual va a ocasionar ciertos síntomas cuando obviamente el paciente se encuentra sintomático, porque obviamente tenemos dos vertientes, el paciente que puede presentar síntomas y el paciente que solamente puede ser portador de este parásito que específicamente, recalcándote, presentas alteraciones a nivel intestinal, ¿no? Ok, o sea que puedes no tener los síntomas y solamente andar portando los bichitos. Así es, y de hecho es el 90% de los pacientes que normalmente tienen esta situación. O sea, que no tienes síntomas, simplemente eres portador, tienes el bichito ahí y pues nunca te das cuenta, ¿no? Hasta que ya presentamos ya posteriormente y después de largos periodos ya algún síntoma intestinal. No me digas, qué impacto. La verdad que esta cifra me alarmó porque bueno, tú dices, a lo mejor tengo amibas y realmente pues siento los síntomas, me siento mal, me siento cansado o algo y se lo pegas al otro y el que reacciona es el otro. Sí, y es por eso que esta parte de los doctores, cuando te decían hace mucho tiempo de que se desparasita uno, se desparasita toda la familia, porque obviamente te digo, no todos tienen estos síntomas tan floreados como lo puede presentar el que sí tiene los síntomas, ¿no? Ok, y por ejemplo, eso que decían antiguamente, ¿es correcto? Sí, específicamente digo, y hablando y entrando un poquito a la parte de pediatría, específicamente cuando tenemos un paciente pediátrico que se está sospechando que tenemos este padecimiento, primero antes de dar algún tratamiento mandamos a hacer estudios que nos van a ayudar a ver o a identificar cuál es el parásito específico que tenemos, y no nada más hablando de amibas, que es la entamoeba histolítica, sino otros parásitos que también pueden haber a nivel intestinal. Ok, oye, cuando las mamis tienen así como que sus primeras dudas, que estás hablando acerca de análisis, ¿qué tipo de análisis les recomiendas que sean los primeros que se hagan para descartar este tipo de enfermedad? Bueno, específicamente cuando los niños cumplen 2 años, que es nosotros el parámetro que utilizamos, ¿no? para decir, bueno, en este momento puedo o no tomar estudios de laboratorio, y siempre y cuando teniendo muchos factores de riesgo que nos condicionan a ser más propensos a tener esta infección, pues obviamente un coprológico coproparasitoscópico seriado, el cual nos daría la pauta de tener este bichito en el intestino. Oye, entonces, y por ejemplo, ¿las amibas son más peligrosas en niños que en adultos? Específicamente, hablando de peligro, yo creo que hay tal vez como un balance en decir, tal vez tengo los síntomas principales, sí es una enfermedad que puede llegar hasta ser letal. Sin embargo, también tenemos otra parte, otra cara de la moneda, en donde en adultos principalmente podemos llegar a tener hasta un absceso hepático amebiano, específicamente. ¿Por qué? Porque sale del intestino este bichito y te puede causar en otros órganos pues alguna alteración como esta. Qué bárbaro, sí, hemos oído que luego hasta si te pica, pues también es síntoma, ¿no? Oye, pero el diagnóstico realmente ya de una amebiasis,
¿cómo lo podemos saber? O sea, cuando ya presenta qué síntomas ya decimos, pues, Normalmente, a ver, tenemos, te digo, esta parte de los asintomáticos que igual por protocolo nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Voy, pido unos estudios de laboratorio. ¿Cuáles? Estudios de heces, ¿no? De la popó. Podemos pedir coprológico, coprocultivo, coproparasitoscópico en serie de 3, porque obviamente tienen que ser seriados, porque en unos puede aparecer y en otros no, entonces por eso tienen que ser al menos 3 tomas. Y obviamente al tener algún resultado positivo tendrías que dar tratamiento A. Sin embargo, tenemos el otro 10%, que son los pacientes que pueden presentar síntomas muy floridos, como esta diarrea frecuente que puede llegar a ser disentérica, y disentérica me refiero a poder presentar algún tipo de sangrado en las evacuaciones, dolor abdominal, uno que otro paciente puede también presentar fiebre. Oye, y por ejemplo, tenemos síntomas que pueden ser repetitivos en otras enfermedades. ¿Con qué otras enfermedades nos podemos confundir? Ok, en general yo creo que en niños, hablando desde un proceso viral, bacteriano, igual otros parásitos, Ascaris lumbricoides, hablando de amibas, vaya, son varios parásitos que pueden presentar síntomas muy parecidos. Específicamente amibas, yo creo que la característica es que tienes este sangrado por la popó, que te digo, haciendo un diagnóstico diferencial, un padecimiento viral también te lo podría presentar. Claro, ¿no? porque, o sea, por ejemplo, a lo mejor, no sé, le cayó algo mal al bebé, o luego hasta las mismas gripas también le sueltan la pancita, o sea, te puedes confundir, exacto, ¿no? Sí, te puedes confundir muchísimo, obviamente siempre tiene que predominar la clínica del paciente antes de tomar también estudios, que digo, esto obviamente sería tal vez nuestro estudio confirmativo de la enfermedad. Sin embargo, lo primero que se piensa en los niños, en un 80-85%, son procesos virales, obviamente aunado de que el niño ha presentado tos, gripa, bla, bla, bla. Obviamente, ¿por qué? Porque hay una modificación de la microbiota intestinal y esto puede hacer que, pues obviamente empiecen a tener como sangraditos que pueden mejorar en 2, 3, 5 días. Sin embargo, si es algo persistente, si es algo que siga por más días y obviamente se agregan más síntomas, puede llegar a desnutrirse un niño también por los mismos síntomas de la enfermedad o del padecimiento, es que podríamos mandar a pedir los estudios de popó. No, y realmente decimos, bueno, es algo sencillo, los niños tienen amibas y todo, pero una mebiasis mal cuidada, pues sí puede tener repercusiones severas. Y yo creo que sí, ¿no? Sí, o sea, no lo tenemos que tomar tan a la ligera. No tan a la ligera, ¿no? Específicamente si tenemos estos síntomas, signos que ya son extraintestinales, es decir, que ya salen. Solamente no es nada más el reservorio del intestino grueso, sino que nos vamos hasta un hígado, en donde ahí podemos presentar abscesos y esto ya pues, se vuelve mucho más grave. No, súper grave y de verdad, señoras, y toda la gente hermosa que nos está viendo, mande todas sus preguntas al 22 92 86 90 71. Aquí les vamos a sanar todas sus dudas, les vamos a decir desde los chiquitillos, de verdad, qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cómo cuidarse, cómo prevenirlo, también toda la familia, todos los adultos mayores, todo, de verdad, porque creemos que es algo bien sencillo, que es algo que no pasa nada, y sí pasa. Realmente tenemos que cuidarlo, tenemos que tener periodicidad en cuidados y sobre todo en desparasitaciones. Claro, y te digo, anteriormente sí estaba esta parte de que, oiga, mi hijo ya lo tengo que desparasitar, ¿no? Cuando a mí en el consultorio llegan las mamás y me dicen, doctor, oiga, ¿sabes qué? Es que ya le toca a mi hijo desparasitarse. Bueno, también tenemos que ver todos los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Es decir, si vivimos en un área... Sinceramente es una enfermedad que se da muchísimo en ámbito socioeconómico medio bajo, en donde probablemente no tengamos estas medidas de saneamiento, es decir, no hay acceso a agua potable, lugares donde obviamente se estanque mucha agua, donde obviamente los niños pues obviamente no tienen el cuidado específico de un lavado de manos de forma regular. Entonces también en guarderías pueden llegar a haber brotes, ¿no? Porque obviamente esta infección se puede contraer por medio del contacto de las heces fecales de un paciente que es probablemente asintomático y que jamás te había presentado un síntoma, ¿no? Imagínate de repente que en una guardería, por ejemplo, un bebé es portador del parásito, de repente vamos, lo cambiamos, no nos lavamos las manos y de repente vamos y pues vamos con otro niño. Con otro bebé, exactamente, ¿no? Entonces se va contagiando de esta forma. Oye, por ejemplo, también en eso de las guarderías que estás comentando, por ejemplo, los niños son muy afectos a morder juguetes y todo, y que se pasan el juguetito de uno al otro, ahí también me imagino, ¿verdad? Así es, sí, o sea, toda la parte donde sea fecal oral, es decir, que estemos en contacto de las heces o heces contaminadas, pues obviamente podemos tener
tener también la infección en el niño que está contrayendo, si se mete el juguete, que de repente no se desinfectó bien. Por supuesto, no, y sí es peligroso porque tú crees que ya desparasitaste a tu hijo en casa, ya va bien cuidado, bien blindado y protegido, pero realmente la convivencia diaria con otros chiquitines que si no llevan esos cuidados la mamá como tú lo llevas, pues es factor de riesgo, ¿no? Sí, no, y te digo, y es bastante importante y siempre se les hace mucho hincapié a los papás de decirles, oye, ¿sabes qué? Porque si te preguntan y te hacen mucho, doctor, ya lo tengo que desparasitar. Yo la verdad es que lo primero que siempre hago es, ok, tenemos factores de riesgo, pido los estudios de laboratorio y si en dado caso llegamos a tener la infección por el protozoario, pues claramente damos el tratamiento específico. ¿Por qué? Porque podemos estar pensando que tenemos una entamoeba-histolítica, o sea, una amebiasis, sin embargo tenemos otro parásito que te pueda presentar más o menos los síntomas, pero no es el mismo tratamiento. Entonces, antes lo que hacían es manejar ciertos tipos, sin nombrar nombres comerciales, muy específicos como que, este te sirve para los bichos en general y no, y la verdad es que hay muchísimos parásitos, los cuales cada uno tiene su tratamiento específico. Entonces puede ser que sí, yo te estoy dando un medicamento que te va a ayudar con 2, 3 parásitos, sin embargo para los otros 40 pues no. Claro. Entonces específicamente sí es por eso importante. Pero no te preocupes porque más adelante vamos a dar un medicamento pues que nos va a ayudar contra todos ellos, mi querido Rafa. Claro. Y también quería preguntarte, es muy común que los niños, los pequeños, convivan con mascotas. Ahí, ¿cómo está el tema de la amebiasis y que conviva directamente con un perrito? Claro, ¿qué cuidados tenemos que tener? Claro, totalmente. Bueno, siempre también cuando tenemos una mascota en casa, que esto también se los hago muy repetitivo en la consulta de las mamás, es, porque me dicen, doctor, ¿podemos tener animales o no en casa? Sí, pero que estén bien cuidados, bien vacunados y obviamente pues, desparasitados también. O sea, todo lo que debe de hacer un buen veterinario también con sus mascotas, ¿no? Me ha tocado, sí, casos en donde, doctor, es que mi bebé sin querer jugando con el perro, pues se llevó, ¿no? la popis a la boca del gato o del perrito. Entonces, en este caso, pues sí tenemos que mandar a pedir estudios de popó para ver si no estamos también afectados. Claro, porque los animalitos, aunque estén desparasitados y bien cuidados, pues no dejan de andar en el piso, en contacto con muchas bacterias, sí, y lamiendo todo. Así que, bueno, mamás, hay que tomar mucho en cuenta estas recomendaciones. Si tiene mascotas, trate de tenerlas lo más limpia posible, desparasitadas, bien cuidadas, y bueno, al niño, pues muy bien supervisado, ya sabe a mandar mensajitos 22 92 86 90 71. Y mi Rafa, ¿qué te parece si vamos a ver una capsulita acerca de todo lo que tiene que ver de la amebiasis para aprender un poquito más acerca de este tema y que sepamos un poco más? La amebiasis, una enfermedad parasitaria que se adquiere principalmente al consumir alimentos y bebidas contaminadas por heces fecales. En México, esta infección sigue siendo un problema de salud pública, pues en el 2023 se reportaron más de 100,000 casos de amebiasis intestinal invasiva, con mayor prevalencia en estados como Nayarit, Tabasco y Chiapas. Además, hasta el 12 de abril de 2025, se han registrado más de 4,000 casos en niños menores de 5 años. La amebiasis continúa afectando a miles de mexicanos, lo que se busca la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, como lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer, lavar frutas y verduras y evitar ingerir alimentos en lugares con condiciones higiénicas deficientes, porque tu salud es primero. Para Sanando Dudas, Janet Aguilar. Y con nuestra sección de Salud al Día, el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra está probando una herramienta de inteligencia artificial que analiza electrocardiogramas para predecir el riesgo de enfermedades cardíacas y letales y muerte prematura con alta precisión. Un estudio piloto mostró que el procedimiento recetado, realizado bajo sedación profunda, mejora la sensibilidad del cuerpo a su propia insulina en pacientes con diabetes tipo 2. La American Heart Association destacó los mayores avances en investigaciones de corazón de 2024, incluyendo herramientas para calcular el riesgo cardiovascular y estrategias para prevenir enfermedades cardíacas. Estudios han identificado que proteínas derivadas del veneno de escorpión tienen potencial en terapias contra el cáncer al atacar células resistentes. Única clínica en Ohio informó sobre el uso de aprendizaje automático y computación cuántica para predecir el antibiótico más efectivo en infecciones urinarias, mejorando la precisión del tratamiento.
Esto fue Salud al Día. Vamos contigo, Cristín. Muchísimas gracias por ponernos al día en todos los temas de salud, mi querido Rafa. Y bueno, queremos conocer un poquito más acerca de lo que la gente opina acerca de este tema que estamos tratando hoy, amebiasis intestinal. No todo el mundo tiene idea muy clara de lo que estamos hablando, así que vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Qué sabe usted acerca de la amebiasis intestinal? Pues es que contienen las verduras, las frutas, en todo eso, y si no se desinfectan bien, las adquirimos rápidamente. Pues quiero pensar que es algo del intestino, alguna enfermedad que es la obtenemos por algún virus, contagiado por virus, a lo mejor alimentos no bien saneables. Entonces eso es lo que yo entiendo. Pues son como los bichitos que tenemos en la panza, ¿no? Creo que es como los bichitos, ¿no? Lo de los niños que, bueno, también los adultos tenemos muchos bichos, muchos parásitos. Pues ahí están las opiniones de la gente, el sondeo, lo que opinan, lo que creen, ¿cómo ves? Yo creo que sí se tiene la idea, ¿no? Sí. De que obviamente son parásitos, amibas, automáticamente lo están relacionando con el intestino. Entonces sí, te digo, en general es una, principalmente nosotros como pediatras, es una enfermedad que podemos realizar como por descarte también, ¿no? Te digo, y es principal y vital ver los factores de riesgo, que te digo, esto tal vez nos daría un poquito más de pauta hacia dónde derivarnos con el tratamiento. Claro. Porque la verdad es que te digo, el 80, 85, hasta el 90% de las infecciones en los niños son procesos virales. Entonces, esto puede ocasionar también que los niños tengan sangrado, tengan algún síntoma gastrointestinal también. Y te digo, específicamente ya tomando en cuenta el tema específico de una amebiasis, te digo, tendríamos que indagar más y para eso tenemos varios estudios. Estos estudios de popó que te digo, hay otros que se llaman ELISA o PCR, que son estudios específicamente para ver el ADN del parásito y que obviamente esto sí nos estaría diciendo que específicamente sí tenemos un parásito en el intestino. No, pues está súper interesante, mi querido Rafa. Recuerden mandar sus mensajitos al 22 92 86 90 71. Todas sus preguntas, todas las dudas que usted tenga, háganoslas saber porque aquí les vamos a dar lectura y vamos a sanar sus dudas. Mientras tanto, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con mucho más de Sanando Dudas. No le cambien. Pues son algunas bacterias que tiene uno ahora sí que en los intestinos, más que nada es lo que afecta eso. Okay. Pues en eso no me había informado la verdad muy bien, pero pues si es algo del intestino de los bichitos, pues supongo que son dañinos, ¿no? Okay. Por comer comida chatarra o algo también. Son los parásitos que hay en el intestino, en el estómago y todo eso. Pues que son como los bichitos que tenemos en la panza. Pues son unos bichitos de la panza, lombrices, amibas que tenemos. Ahí está lo que opina la gente. Sigan mandando todas sus preguntitas, ya saben, al 22 92 86 90 71, que en un momento más le vamos a comenzar a dar lectura a todas y cada una de ellas, mi querida Rafa, porque la gente tiene dudas, pero aquí se las vamos a sanar. Claro. Oye, Rafa, pues vamos a continuar. También vamos a hablar acerca de la amebiasis en cuestión de, pues, gente mayor, ¿no? Ahí, ¿qué síntomas, qué factores de riesgo? Ahí ya se involucran otras cosas. También, ¿contacto sexual puede ser? Sí, claro, te digo, y nos vamos al origen de cómo se infecta uno por medio de las heces, ¿no? De una hece contaminada, que claramente si no tenemos este cuidado y obviamente practicamos, pues obviamente relaciones sexuales en donde tengamos contacto, pues obviamente... Un sexo anal. Exactamente, sexo anal, pues podemos tener obviamente esta infección y claramente yo creo que en el adulto sería muy evidente tener pues fiebre, o sea, son tal vez los pacientes que presentan mucho más síntomas a comparación de los pediátricos, ¿no? Si me voy como
un poquito indagando más hacia los adultos, pues obviamente es los que más podemos presentar las complicaciones extraintestinales, ¿sale? Es decir, también llegan a haber estos amebomas, que son normalmente una consolidación o una masa granulomatosa que se puede hacer en el intestino grueso, que puede llegar hasta obstruir el intestino y obviamente dejar de evacuar, y obviamente la distensión abdominal va a ser muy evidente, el dolor bastante importante, y aquí ya obviamente sí estamos hablando hasta que tengamos que llegar a una intervención quirúrgica. O sea, ¿se puede hacer como un tapón? O sea, a lo mejor soy feo, pero de amibas. Así es, sí. Se llaman así, amebomas. Y sí, Amebomas. específicamente son unas masas que se hacen por la infección cuando ya se empiezan a colonizar de manera importante en el intestino, hasta taparlo totalmente, tapar la luz del intestino, y obviamente hay una obstrucción intestinal que se puede llegar hasta quirófano por esta situación. Oye, y por ejemplo, si esos amebomas no se detectan y todo ese rollo, ¿te pueden carcomer el intestino también? Más bien causar como algún tipo de necrosis, es decir, ese taponamiento, esa obstrucción que pueda haber, empezar a hacer que no se irrigue bien ese intestino y pues llegar a causar algún tipo de que se empiece necrosis es como una parte muerta del intestino, en donde te tienen que meter a quirófano para reseccionar esa parte del intestino. Y obviamente te digo, son cositas mucho más severas, por eso siempre es importante muy a tiempo detectar esta enfermedad. Claro, pues están llegando preguntas de nuestro público, mi querido Rafa, y le vamos a dar lectura. Dice, ¿qué tan cierto es lo que cuentan que, bueno, no, esta no era? No, vamos a otras preguntas, hay que actualizarlas porque estas fueron pasaditas. Pero bueno, vamos a continuar. Los alimentos mal lavados nos pueden transmitir eso, porque nosotros como adultos somos muy afectos a comer en la calle, a comer ese tipo de antojitos que a lo mejor no están tan salubres como debiesen. Sí, que no lavan bien los alimentos, que obviamente las personas obviamente que no se lavan las manos al preparar los alimentos, pues también es obviamente otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si fuimos al baño, somos portadores asintomáticos, de repente traemos aquí pues partes o micropartículas de las heces ahí con el bichito infectado, pues claramente vamos a hacer que los alimentos tengan estos quistes, y al momento de nosotros ingerir el alimento pues ya prácticamente van directamente hacia nuestro intestino y pues empezar a colonizar. Sí, y era como lo que comentaba en un principio a son de broma, ¿no? O sea, vamos a hacer anticuerpos, no importa. No, seguro sí importa, porque seguro si usted lleva ese tipo de vida, ese tipo de hábitos, seguro tiene amibas. Entonces la verdad que sí hay que tratar de comer en lugares pues limpios. Claro, ¿no? Y de hecho en algunos hospitales, digo, y claramente esta parte de control de calidad que entra en cada restaurante es obviamente revisando este tipo de situaciones, ¿no? Que obviamente sí detectemos que toda el agua que se utilice para lavar los alimentos, que todo el personal que trabaje o que elabore a la preparación de los alimentos tenga una buena y correcta lavado de manos. El factor de riesgo también más importante es estas personas que viven en personas que no tienen acantilados. Todo esto, te digo, propicia que tengamos más este padecimiento. Correcto. Y llegan nuestras preguntas, mi querido Rafa. Dice, hola, buenos días, me encanta su programa, muchísimas gracias. Dice, ¿cuáles son los síntomas? Porque a veces uno cree que es solo una diarrea, Rafa. Así es, y como te mencionaba, ¿no? Específicamente no es lo primero que se piensa, a menos que tuviéramos todos los factores de riesgo que ya mencionamos, ¿no? Si en dado caso persistes por 1 o 2 semanas con esta diarrea que es intermitente, mejora 1 o 2 días, pero regresa y estás presentando ya sangre en las heces, dolor abdominal, puede ser, te digo, que tengamos fiebre o no fiebre, pues obviamente sí podríamos sospechar del diagnóstico. Si obviamente sí se pregunta si están o en las últimas semanas han estado comiendo mucho en calle, toda esta situación, sí te digo, nos puede encaminar al diagnóstico. Como te vuelvo a repetir, el hablar de alguna enfermedad intestinal sí es todo un reto, porque te digo, puede ser un proceso viral, un proceso bacteriano, puede ser parasitario. Sin embargo, digo, creo que sí es importante, y recalco muchísimo esto, ver los factores o los antecedentes que tengamos con el paciente, porque la verdad es lo que muchos doctores hacen, ¿no? Vas al doctor y te dicen, ¿sabes qué? Dale tal medicamento. ¿Y qué tal y no tienes eso? Tienes tal vez una enfermedad intestinal inflamatoria que te está ocasionando tal vez un sangrado o un proceso viral, y nosotros ya le estamos metiendo un antiparasitario. Entonces, por eso siempre es importante tener un estudio que nos confirme la presencia del bichito. Claro. Y además tener muy en cuenta que es muy importante cuidar la salud de nuestro intestino, porque como sabemos es
nuestro segundo cerebro. Así es. Y de ahí desencadena muchísimos más malestares y sobre todo hay que darle prioridad a todo lo que conlleva nuestra flora intestinal y nuestro intestino, porque Claro. de verdad, si no, hasta emocionalmente uno se siente mal. Claro, y creo que esto lo habíamos comentado en unos programas pasados, pero toda esta parte del cerebro microbiota o cerebro intestino microbiota, en donde mandan señales, ¿no? De acá hacia acá, igual de feedback, o sea, al contrario. Cuando tienes un dolor abdominal, siempre tenemos que cuidar toda la parte de la microbiota, no nada más es simplemente dejar un antiparasitario o un antibiótico para un proceso intestinal, sino también cuidar con estos probióticos que nos ayudan también a regenerar toda esta parte. Sí, porque una vez que ya, ahora sí que desparasitas, luego hay que poblar de bacterias benéficas todo nuestro intestino para que sea como que el combo completo. Así es. Y fíjate que sí pasa muchísimo la parte, y te lo digo como parte médica, como que enseguida lo primero que se encaminan es igual a los familiares pensar a que con lo que vas a mejorar es con un antibiótico, ¿no? Lo primero, doctor, oiga, ¿y no le va a dejar antibiótico? No, porque no estoy pensando que en este momento que tengas un proceso bacteriano. Por eso tienes que ver la clínica, ver toda la historia clínica del paciente, en donde te puede, te digo, ir dando la pauta hacia dónde te encaminas para el tratamiento. Por supuesto. Leemos otra pregunta. Buen día, ¿qué tan cierto es que uno se pueda contagiar solo por tomar agua sucia? Sí, bueno, eso sí es, digo, y es muy repetitiva esta parte, pero sí, obviamente es agua no potable, un lugar de no hay saneamiento, pues claramente vamos a tener esta infección porque va a estar el bichito ahí presente en el agua. Y si es el agua con la que también lavamos los alimentos y todo esto, vaya. Sí, no son muchos factores, de verdad, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con todo, literal, lo que nos llevamos a la boca, ¿verdad? Dice, hola, buenas tardes, soy Fer y los veo desde Tuxpan, muchísimas gracias, saludos hasta Tuxpan. Dice, si como algo en la calle también me puedo enfermar de eso. De eso y muchas cosas más, ¿no? Obviamente no nada más de un proceso parasitario, sino también de procesos bacterianos. Y te digo, esta parte luego va uno por la calle, están ahí en el mero paso, en donde, digo, es todo un tema porque pues, obviamente el pasadero de carros, el voladero de polvo, hay animales ahí como que alrededor también. No, y luego, por ejemplo, también desafortunadamente no tiene el cuidado de que agarran el dinero con la misma mano que te están sirviendo todo. Pues por lo menos sí fijarnos si es algo callejero, de que pues tengan la precaución de una bolsita para el dinero y otra bolsita para la comida. Porque que digo, sí los ves en muchos lugares, o sea, creo que la gente que tiene como educación en cuanto a los alimentos cuando se los ofrece a la gente, creo que sí he visto esta parte donde hay una persona donde sí está recogiendo el dinero, pero la otra parte es la otra cara de la moneda, en donde no hay este lavado de manos correcto y claramente recibo el dinero, te hago el taco, o sea. Sí, es una cosa complicada. Pero bueno, aquí tenemos siempre la solución. Mi Rafa dice, soy una persona de 61 años, me desparasito cada 6 meses y jamás me he realizado un análisis. ¿Cómo puedo solicitarlo? Yo creo que lo importante sería estos 3 que ya mencioné, coprológico, coprocultivo y coproparasitoscópico seriado. De hecho, se da en serie de 3 para ver específicamente si es virus, si es bacteria o si es algún tipo de parásito lo que tengamos ahí. Ok, entonces ya escucharon los tipos de análisis que debemos solicitar, pues para seguir estando más saludables y saber qué es lo que tenemos realmente. Dice, hola, soy Toño, mi pregunta es, ¿el exceso de flatulencias puede ser signo de amebiasis? Bueno, pues entre los datos que puede aparecer, claro, puede aparecer flatulencias definitivamente. ¿Es culpa de los bichitos? No se preocupen. Digo, no en totalidad, digo, ¿qué tal y tiene una colitis en donde claramente pues tiene un intestino en donde está generando mucho gas? Digo, no es el único origen de sus flatulencias, digo, se tendría que indagar bien, pero digo, puede ser también un dato que sí. Claro, eso de andar luego inflamadito puede ser por muchos factores, así que hay también que cuidar lo que comemos porque nos puede producir un proceso inflamatorio. ¿No? Así es, sí. Bueno, pues los invitamos a que sigan mandando sus preguntas al 22 92 86 90 71. Mi querido Rafa, vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con mucho más de Sanando Dudas. No le cambien.
Continuamos con mucho más de Sanando Dudas y yo les quiero compartir que todos estamos en riesgo de padecer amebiasis intestinal. Cuando tenemos una infección causada por amibas o lombrices, baja nuestra absorción de nutrientes y rendimiento físico y mental. Una sola dosis 2 veces al año. Protégete y cuida tu salud con tu familia. Con Farmiver no se usa en niños menores de 2 años y si persisten las molestias, consulte a su médico. Así es, así que ya sabemos, vamos con los expertos de Farmiver. Y también, ¿a dónde vamos? Es con la gente, porque tiene muchas preguntas para nuestro doc. ¿Cómo podría prevenir la enfermedad? ¿Qué consejos o tips me daría para limpiar mis alimentos y evitar enfermarme? Pues que aparte de limpiar las frutas, las verduras, desparasitarnos y todo, pues que nos dieran algo más efectivo para cuidarnos más. ¿Y cómo se podría curar? No sé, algo así. No, pues ¿cuál es la solución para poder, para así que, pues quitar esa enfermedad? No sé, alguna opción, algo que tengan. Pues más información, más que nada, saber qué es lo que podemos hacer y qué podemos evitar si nos informamos acerca de eso. Pues ahí están nuestras preguntas al doc, así que vamos con nuestro doc. ¿Qué les puedes contestar, mi querido Rafa? Algo preventivo definitivamente no existe, más que tratar de eliminar todos los factores de riesgo, tratar de disminuir el consumo de alimentos de la calle, agua potable, tanto tomada como para lavar los alimentos. Si en dado caso no tenemos, en este caso, agua potable, puede servir el agua, tratar de desinfectar todos los alimentos. Claramente esta parte del nivel socioeconómico que te decía que bajo, en donde es lugar donde no hay alcantarillado, donde obviamente hay estancamiento de heces, donde obviamente los animales andan también, entran al domicilio, van y andan juzgando o andan ahí en la parte del alcantarillado, pues sí, son factores de riesgo. Es tratar de eliminar toda esta parte y claro, hay tratamiento específico para este padecimiento que te va a ayudar pues a eliminar el parásito. Pues ahí estuvieron las preguntas al doc y vamos a ver las preguntas que nos llegan por acá. Dice, buenas tardes, ¿es lo mismo que las amibas causan las lombrices? O sea, yo me imagino que sí es lo mismo las amibas y las lombrices. Sí, específicamente. Yo creo que la gente se refiere a las lombrices, a Ascaris lumbricoides, que es un parásito mucho más largo, que es como un espagueti. ¿Es la solitaria esta que dice? Así es. Ok. Sí, es como este parásito como más largo, como si fuera espagueti. Oye, ¿eso cómo puede estar en nuestro intestino, Rafa? Sí, puede estar. Y fíjate, digo, por esta parte, a mí me han tocado ya varios, 2, 3 niños, sí, en donde empiezan con dolor abdominal, pensando que es otro padecimiento. Al momento de estar explorando, el otro día me llegó al hospital un niño que mucho dolor abdominal, que había recibido un golpecito acá en la pancita. Al momento de estarlo explorando, al momento de quitarle el pañalito, pues obviamente ahí salió la lombriz. Oye, bailando. Pero a ver, vamos a preguntar, o sea, ¿sale solo una pequeña parte o cómo es? Ahí te va. Primero, pues sí, salió una lombriz ahí bailando en el ano del chaparro. Lo que obviamente se empieza a hacer es hacer radiografías, tomografías, en donde nosotros vamos a ver qué tan colonizado está este intestino. Porque hay veces que ese dolor te lo puede ocasionar tantas lombrices ahí estancadas y ahí sí tienes que abrir intestino para sacar o debridar todas estas lombrices. Oye, por ejemplo, y que si en caso de las solitarias, he escuchado casos de que se ve solo una parte y luego se vuelve a introducir. Entonces, cuando es eso, lo extirpas de manera manual. Hay niños que de repente evacúan y sale ahí el bichito, ¿no? Okay. Puede salir uno y pues lo pueden llegar a ver ahí en la taza bailando, ¿no? La lombriz bailando. Sí. En dado caso, sí hay medicamentos que te ayudan como a evacuarlas. Sin embargo, siempre es importante que sea explorado, que sea valorado por un especialista para ver si no está infestado este intestino y no te llega a causar una obstrucción totalmente del intestino. Porque si ya es obviamente algo visible, es porque claro, hay ya hay muchas. Oye, otra pregunta también, o sea, en la ignorancia, ¿no? Porque muchas veces no sabemos bien cómo funcionan este tipo de medicamentos. Cuando se consumen, ¿qué pasa? ¿Te matan los bichitos y salen ya muertos o solo te ayuda a expulsarlos? No, te ayuda a expulsarlos. Obviamente, ¿qué pasa? Directamente el tratamiento va encaminado
a tratar de debilitar al bichito hasta que salga por completo, ¿sale? A que no siga colonizando esta parte del intestino. Hay medicamentos como metronidazol, como tinidazol, que son como las nuevas terapias que tenemos. Tenemos también la quinfamida, que también sirve para amibas. También siempre y cuando hay otros medicamentos que te van a ayudar a que simplemente cuando el niño evacúe salga totalmente. Correcto. Y que no te presente alguna complicación, que también esto se busca, que no salgan del intestino, es decir, que no te causen una complicación extraintestinal, que se te vayan. Hay algunos casos donde también a nivel pulmonar se pueden ir ahí los bichitos, así es, te digo, en el hígado, o también podemos llegar en casos muy severos hasta un absceso cerebral. Oye, ¿eso cómo pasa? O sea, ¿es por el intestino permeable o cómo salen los bichitos y se te contagian? Sí, ¿no? Directamente se van por la sangre hasta llegar hasta el cerebro, pueden llegar al pulmoncito, te digo, pueden llegar. ¿Crees? Sí. Entonces, o sea, qué peligroso. Súper importante, sí. Oye, no inventes. A ver, vamos a ver más preguntitas. Dice, buen día, les felicito por el programa, muchas gracias. Gracias por vernos. Tenemos otra, dice, ¿es verdad que si una persona se desparasita, también lo debe hacer toda la familia, incluso la mascota, que era lo que preguntábamos? Sí, específicamente sí, te digo, por esta parte de los portadores asintomáticos, ¿no? Obviamente, si de repente va el niño al pediatra y, ¿sabes qué? Tienen tamoeba histolítica, él, al que no haya presentado síntomas, si es que le tomamos estudios de popó, no está presentando ningún síntoma, pues obviamente tomamos a veces del mismo vaso, o comemos del mismo tenedor, de la misma cuchara, y claramente ya la otra persona también está infectada, entonces siempre es importante todos los de la familia desparasitarse. Pues todos parejos, ¿no? Ya escuchamos por ahí 2 veces al año. Dice, quisiera saber si la amebiasis se transmite con los besos. Ay, Dios mío, eso sí me pone mal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, sí, obviamente, y lo que te mencionaba hace rato, ¿no? O sea, si estamos practicando tal vez algún sexo anal, en donde obviamente si hay contacto de heces contaminadas de la amiba, claramente pues sí, por un beso. ¿Y por un beso normal? Pues tendríamos que indagar acerca si la otra persona tiene o no la infección. Ay, no, eso sí me causó escorzor y cosas así. Oye, es que de verdad, ¿no? Ya hablando en cuestiones de más adultos, o sea, si practicas sexo oral, ¿no? Claro. O sea, yo creo que pues está tan cerca una parte de la otra que, bueno, el riesgo es muy alto, ¿no? No principalmente que sea sexo anal o algo así. O sea, es que es un área que está muy conectada. Muy contaminada, ¿no? Así es, muy contaminada. Y te digo, sí pasa. O sea, no es algo que totalmente se descarte, sí obviamente es el proceso en cómo se infecta una persona de la amiba, entonces sí, definitivamente podría pasar. Ok, oye, ¿se puede curar por completo la amebiasis? Sí, te digo, estos medicamentos que normalmente es una terapia que son de 7 a 10 días, ¿sale? Normalmente esto sí ayuda a debilitar totalmente la amiba hasta sacarla por completo, ¿no? Claramente después de 1 a 2 semanas posterior al tratamiento tienes que volver a hacer todos los estudios en donde ya no tiene que haber ni aparecer ni los quistes ni obviamente ningún rastro de la amiba. Oye, ¿y se puede repetir la infección después del tratamiento? Sí, si tenemos todavía contacto con todos los factores de riesgo ya mencionados. O sea, si de repente, ya pasaron 2 semanas de haber dado tratamiento, ya tomamos un nuevo estudio de popó, tenemos todo ya negativo, sin embargo, volvemos a comer en la calle, volvemos a tener como estas prácticas, pues obviamente podemos tener la infección. Ok, oye, ¿y qué podemos hacer si en algún momento se nos complica la amebiasis, no la cuidamos bien, no la tratamos bien, a lo mejor tomamos una ingesta, pero ya no seguimos el tratamiento correcto y adecuado? ¿Qué podemos hacer si se complica? Bueno, aquí te digo, sí es importante siempre ser valorado por un especialista que sí te va a dar pauta a protocolizar bien el caso y obviamente sí, ante que ya tal vez fue un paciente irregular con su tratamiento, ver si no hay una complicación, que lo que más nos importa aquí sería ver una complicación extraintestinal, ¿no? Obviamente si no tenemos a nivel intestinal alguna ameboma, algo que nos esté tapando o nos esté ocasionando una obstrucción intestinal, siempre ver hígado, siempre ver pulmones, siempre ver también cerebrito para ver si no llegamos hasta allá con esa. Eso sí está ahora sí que de cuidado, porque me alarmó mucho el hecho de que por el torrente sanguíneo corren las amibas, no se quedan como quien dice encapsuladas nada más en el intestino. Claro, y por vía linfática y sí, o sea, sí se van directamente a estas partes que obviamente son los reservorios principales fuera del intestino en donde se aloja este bichito y sí, normalmente cuando tomamos una tomografía podemos llegar a ver abscesos que se pueden tratar por vía intravenosa con el medicamento, que puede ser un absceso menor de 5 o 10 centímetros, sin embargo, si ya es un absceso que está mayor de 5 a 10 centímetros, que es obviamente el
parámetro que utilizamos, podemos llegar a tener que drenarlo por quirófano hasta... Oye, pues qué importante, porque yo creo que muchas personas, al igual que yo, creíamos nada más que era tema del intestino, ahí estaban todas acomodaditas, no pasa nada, no se nos salen para otro lado, pero no. Sí, por el torrente sanguíneo pueden llegar a diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos, y me preocupa tanto que te quiero preguntar, ¿la amebiasis puede llegar a ser mortal si está mal cuidada? Sí, totalmente que sí. Te digo, ya empiezan a presentar, ya cuando hay estos abscesos en varios niveles, hígado, pulmón, pues obviamente, imagínate, al tener un absceso en el pulmón, pues ya obviamente está afectando la respiración. Al rato empezamos con una infección diseminada llamada sepsis, en donde ya el paciente presenta datos de respuesta inflamatoria sistémica, ya empezamos con fiebre, leucocitosis, el paciente empieza a empeorar, se empieza a desnutrir, y tenemos muchos más temas que obviamente el paciente se va totalmente para abajo, y si no tomamos medidas a tiempo, sí puede ser algo letal. De hecho, hacen colitis fulminantes, que te digo, el paciente se va muy rápido si no damos el tratamiento adecuado. Qué impactante, y solamente de amebiasis, ¿no? Algo que creemos tan sencillo, tan común, ¿no? Y tan inofensivo. Tenemos otra preguntita, dice, si sospecho que alguien de mi familia tiene amebiasis, ¿qué hago primero? Primero, ya comentamos, ¿no? Protocolizar bien. Si estamos viendo que sí, tu familiar se te está comiendo en la calle todo el tiempo, vaya, tomar los estudios de popó, ¿no? Los que ya hemos comentado, coprológico, coprocultivo, coproparasitoscópico seriado, y ahí ver ELISA, PCR, todo en la popó para ver si sí tenemos el bichito. Ya si tenemos el bichito, pues empezar a dar tratamiento. Anoten ese tipo de ahora sí que análisis que debemos de solicitar de primera instancia. Dice, hola, los desinfectantes de las frutas y las verduras sí evitan las amibas y la amebiasis. Claro, sí, siempre y cuando también, y obviamente es un conjunto, también el agua potable, todo, hervir los alimentos, sí. O sea, tiene que ir de la mano, tiene que ser como agua purificada y limpia. Así con es, ese más tipo el desinfectante. De desinfectante, ¿no? Porque pues de qué sirve una si no hay la otra. Así es. Al final, pues no hacemos el trabajo correcto. Tenemos acá otra pregunta, mi querido Rafa. Dice, buenas tardes, soy Patricia de Jalapa. Buenas tardes, Pati. Dice, ¿puede existir la posibilidad de que se tengan problemas intestinales donde haya bacteria, virus y parásitos al mismo tiempo? Claro, buena pregunta. De hecho, a ver, si te pones a valorar o a observar o a escuchar bien los 3 estudios que estoy pidiendo de popó, en el principal, que es el coproparasitoscópico, específicamente voy a ver parásitos, y lo dije hace rato, si también pido un coprológico y un coprocultivo es para cultivar también cualquier otro agente que haya en la popó. Esto habla de virus o bacterias, y de que pueden haber los 2 o 3, claro, sí puede pasar. Bueno, pues con esto nos vamos a quedar por el momento, mi querido Rafa. Los invitamos a que sigan mandando sus mensajitos al 22 92 86 90 71 para seguir sanando sus dudas y dándoles lecturas a todos y cada uno de sus mensajitos. No le cambien, vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más de Sanando Dudas. Beber demasiada agua no es recomendable. Hacerlo en exceso puede provocar intoxicación y se llama hiponatremia o potomanía. Algunos dicen que solo usamos el 10% del cerebro y esto no es real. Usamos todo el cerebro, aunque algunas áreas más que otras. Si dejas de hacer ejercicio, ¿los músculos se convierten en grasa? Lo cierto es que no. Las células grasas son diferentes y no se pueden intercambiar. La grasa puede aumentar por falta de actividad. Dormir menos no te hace más productivo. La falta de sueño afecta la concentración y la salud en general. La exposición prolongada a pantallas de dispositivos sí interfiere en dormir adecuadamente. Esto es porque disminuye la secreción de melatonina y aumenta los niveles de cortisol. Incluye especias como cúrcuma o jengibre en tu dieta por sus propiedades antiinflamatorias. Mantén una rutina de baño diaria o cada 2 días según tus necesidades personales y el clima. Corta tus uñas regularmente para evitar que crezcan demasiado y se vuelvan un foco de infección. Aprende técnicas básicas de primeros auxilios para actuar en emergencias. Realiza actividades creativas como pintar, escribir o tocar un instrumento para estimular tu mente y reducir el estrés. ¿Cómo podríamos evitarlos? ¿Cuáles serían los remedios como para curarlo y así? ¿Qué sabes acerca de la amebiasis intestinal?
Yo creo que cuál sería el mejor remedio para poder quitárnoslos, para que no nos estén haciendo daño. Pues de eso de cómo qué tomaríamos para esos bichitos que tenemos en la panza. Ay, que nos dé muchas recomendaciones, porque antes se sacaban hasta enteras, pero ahorita ya no hay, los remedios que existen, no, la verdad no funcionan. En mi caso no me ha funcionado para nada. Sí necesito algo que los saque, que los deseche. Pues ahí están nuestras preguntas al doc, mi querido Rafa. La gente tiene dudas. Tiene dudas, sí. Y hay que sanárselas. Claro, y es que, a ver, es un tema que en verdad uno puede indagar muchísimo acerca de las complicaciones y todo lo que puede presentar y no tomarse también muy a la ligera de, simplemente son bichitos y ya, le doy ahí como un tratamiento de lo que yo sé que esto sirve, porque esto también pasa bastante, como que le doy tal medicamento porque es el que toda la vida he usado. No, o remedios naturales, o remedios caseros, así es. Exacto, eso no es tan efectivo y eso sí hay que decírselo a la gente. Muchas veces estábamos hablando aquí atrás de cámaras que el té de pasote, que el agua de coco, o sea, eso es como un complemento para llevar buenos hábitos, pero no nos van a quitar el problema, ¿no? Pues a ver, o sea, específicamente yo siempre, y digo, a ver. Dinos la verdad, Rafa. Toda la parte de creencias acerca de tés o de cuestioncitas, a ver, uno a veces no está tan vetado, pero no es algo que esté sustentado totalmente en la literatura que te sirva. Entonces, ok, te puede ayudar tal vez, digo, porque todo el tiempo se ha conocido y te ayuda específicamente a sacar una que otra lombriz, pero te está afectando el hígado, te está afectando los riñones y obviamente sí, al rato tenemos otros problemas que pues, ¿para qué? ¿No? Claro, Entonces, no, mejor vamos duro ya a la cabeza. Y bueno, aquí llegan más preguntas, mi querido Rafa. Dice, buenas tardes, ¿qué riesgo se tiene de padecer alguna infección por estar con el celular en el baño? Saludos, esto es bien importante. ¿Quién no entra hoy en día con el celular al baño? ¿Y quién lo limpia, no? O sea, no, pues sí, yo creo que ahorita uno de los reservorios más importantes de todo tipo de bichos, específicamente es el celular. Entonces, bueno, pues puedes pasar el tiempo que quieras, sin embargo, pues sí lávate las manos y pues trata de desinfectar tu teléfono, ¿no? Sí, periódicamente, ¿no? Porque es algo que estamos en contacto y muchas veces, pues sí, o sea, vas al baño, estás así, obviamente te limpias, sigues agarrando el celular, te lavas las manos, pero ¿de qué sirve que te lavas las manos si no limpiaste el celular, sí, ¿no? Totalmente. Es como que sí, algo cíclico que debemos de organizar mentalmente. A ver, métanse con su desinfectante, con su gel o algo. Con sus toallitas desinfectantes. ¿Verdad? Sí, claro. Sí, con su spraycito y ya desinfectémonos todos parejos, porque si no, de nada va a servir. Así es. Dice, ¿lo que se hierve o se asa queda libre de todo? Totalmente hervido, sí. O sea, llevarlo hacia un punto en donde sí hierva la comida, claramente sí es totalmente libre de. Asado, ¿Más o no menos? Tanto, no. Ahí Oye, sí, ¿y criogenizado, que es con la congelación? específicamente no, porque igual acuérdate que los procesos de cultivos y que hacemos en estos estudios de popó, pues realmente sí necesitan el frío. Entonces no, específicamente es calentado. Sí, porque por ejemplo muchas frutas, hablamos de frutos rojos, que por ejemplo las fresas, muchas veces uno las compra congeladas y crees que es ready-to-eat, o sea, lista para comer después de que las descongelas. Pero ahí, no, sí ahí hay un riesgo, sí, y la verdad es que la fresa es también una fruta que es súper contaminada. Entonces sí tiene ahí como bichitos microscópicos que sí pueden al rato. Sí, no, y luego son fertilizadas con aguas, luego pues hasta de desechos, ¿no? Ajá. Ahí está. Dice, buen día, ¿los medicamentos para desparasitar de una sola toma son más recomendables? Aquí les estamos hablando de unos que son muy buenos, que son de 2. Claro, a ver, la verdad es que cuando tenemos estos pacientes, que obviamente sí tenemos un fácil apego, un difícil apego a su tratamiento, que tal vez te lo puedes llevar a 7, 10 días, que tal vez sería como lo más indicado. Sin embargo, yo creo que esta sería una muy buena opción de un día y repetir, si en dado caso tenemos muchos factores de riesgo y obviamente que los vamos a seguir teniendo, repetir tal vez unas dosis o la misma dosis en 2 a 4 semanas otra vez como una toma única. Perfecto, mi Rafa. Tenemos más preguntitas. Dice, antes no desparasitaban con aceite de oliva. Los remedios que estábamos comentando, ¿qué tan efectivo es, Rafa? Es la famosa purga. Ay, sí, oye. Entonces que aparte del aceite de oliva le aventaban como 30 cosas más. Sí. La verdad es que te digo, no, actualmente ya no se hace. Para eso hay muchos estudios y hay medicamentos específicos que nos van a servir para erradicar este padecimiento. Medicamentos que se han estudiado, que a lo largo de los años y conforme van pasando, pues obviamente vemos que tienen buena
respuesta y que claramente sí vemos una eliminación y erradicación completa del bicho, ¿no? Ok, correcto. Oye, tenemos otra pregunta que se nos quedó ahí pendiente y te dice, ¿qué precauciones deben de tomar los pacientes inmunocomprometidos cuando tienen este problema de la amebiasis? Para empezar, yo creo que primero tener bien controlado su padecimiento, ¿no? Si es un paciente con VIH, es un paciente oncológico, yo creo que lo principal es con ellos tener totalmente sus defensas lo mejor posible. Y si obviamente si estamos con este tema de que si estamos muy inmunocomprometidos y pues están muy lábiles a tener cualquier tipo de infección, que obviamente comparándolo con una persona que no lo esté, claramente se te va a debilitar mucho más rápido, si tratar de eliminar o de no tener estos factores de riesgo, ¿no? Claro. Tratar de no consumir comida en la calle, lavar los alimentos y todo lo que ya se ha hecho. Sí, o sea, un cuidado aún más extremo, ¿no? Así Porque es. tenemos ahora sí que pues el sistema inmunológico muy Muy debilitado, débil. ¿no? Ujú. Ok, dice, buenas tardes, ¿se puede llegar a ser mortal esta enfermedad? Que era lo que platicábamos, mi querido Rafa. Sí, te digo, y obviamente repitiendo también, o sea, todos los padecimientos que tengamos extraintestinales, que es lo que se tiene que evitar, siempre detectar una enfermedad a tiempo, que no se extienda, creo que tendríamos mejor respuesta que al paciente que ya llega muy tarde o por dejado del tratamiento o porque no se apegó a su tratamiento, pues obviamente sí son los pacientes que tenemos mucho más complicados y que obviamente les va mucho peor. Claro. Oye, y en cuestión de las mamis, que tú eres experto en eso, ¿cómo lo manejan las mujeres embarazadas? Ok, fíjate que hay O cuando están lactando. O cuando está, exacto. Ahora, sí es un tema bastante importante porque yo creo que el médico general no tiene mucho miedo de esta parte de la embarazada con la lactancia materna, ¿no? Me ha pasado que llegan también al consultorio mamis y nos dicen, doctor, es que sabe que estoy lactando a mi bebé y no puedo dar, estoy enferma y me dejaron antibiótico, pero no sé si utilizarlo, no sé si no. O sea, siempre acudir con una persona especializada que sí te sepa identificar qué medicamentos se pueden utilizar. Y claro, todos estos medicamentos, obviamente sí tenemos como una página nosotros también como doctores en donde checamos medicamentos tanto en embarazo como en lactancia para ver si son aptos para dar en ese momento y que no vayas a tener algún problema de teratogenicidad, es decir, de alguna malformación en el bebé. Y en la lactancia, o hablando propiamente de la lactancia, que sean medicamentos que no pasen específicamente tanta porción o tanta proporción del medicamento hacia el bebé y podamos ocasionar algún tipo de alteración en el niño. Claro, y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque, bueno, son temas delicados y sobre todo acudir a un médico especialista porque de verdad que no es sencillo y sobre todo si estamos gestando, lactando o puede ahora sí que lastimar a los bebés. Claro. Recomendaciones finales antes de irnos, mi querido Rafa, que tenemos 38 segundos. Perfecto, lavado de manos todos los días, a todas horas, eso nos va a ayudar muchísimo. No comer en calle o tratar de no comer en calle lo más posible, siempre en domicilio, bien lavados los alimentos. Si estamos en un lugar donde no hay alcantarilla, donde no tenemos acceso a esta agua potable, pues tratar obviamente de hervir los alimentos, de tratar de eliminar, todos estos factores que ya se mencionaron anteriormente y eso sería como lo más importante. Correcto, pues muchísimas gracias, mi Rafa, muchísimas gracias a toda la gente hermosa que nos hizo favor de acompañarnos.